Y ahora sí, momento de darle el broche de oro, ese viaje especial que traslada este momento de Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. Vamos a hablar con uno de los profesionales más respetados del mundo de la radio y la televisión, si de turismo y de experiencias turísticas hablamos. Si yo le digo territorio viajero, yo le decía a Alejandro, ¿no? Hoy antes, digo, es un clásico. Y sin duda que sí, lo está, es un clásico que está instalado y tiene nombre y apellido. Es Paco Huertas, que es el responsable de Territorio Viajero y está aquí con nosotros en esta entrevista en Corporate Talks. Paco, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias a vosotros por la presentación, por la puesta en escena y sobre todo por esa amabilidad que tiene todo el equipo aquí alrededor del presentador, alrededor de Tinku, que es un verdadero placer para mí estar aquí hoy. Obra también de Alejandro Guerrero, el CEO de Tinku, que es el que infunde, ¿no? esa mística sobre la forma de trabajar. Y hablando de momentos agradables, el turismo, uno cuando dice turismo dice viajes, y si es territorio viajero mucho más, lo asocia con experiencias únicas, experiencias agradables. Tú que eres un profesional del mundo del turismo, que ofreces y que conoces y que brindas experiencias únicas. ¿Cuál es el desafío de comunicar esas experiencias cuando haces tu programa de radio y televisión? ¿Qué te planteas? ¿Qué quieres comunicar a quien te está viendo y oyendo? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es establecer una diferencia entre comunicar en el mundo del turismo y comunicar sobre el mundo de los viajes. Y luego, digamos que hay como tres interlocutores importantes. Uno, el objeto a comunicar, otro el comunicador y el tercero sería el receptor. Yo creo que en el sector turístico ha habido como un intrusismo muy grande, ¿no?, dentro de lo que es el sector en general, tanto a nivel operativo, porque prácticamente el mundo del turismo es un centro de acogida de diferentes profesiones. Yo soy informático, por ejemplo, ¿no? Pero también ha habido un intrusismo muy grande por parte de muchos de los comunicadores que han aparecido dentro del turismo, ¿no? Digamos que hablar de viajes es fácil, hablar de viajes de una manera subjetiva es más fácil. Y en algunos casos hemos caído un poco en la banalización del mensaje. Sí. Es decir, parece que cualquier TikToker, y no quiero menospreciar lógicamente a ninguna red ni a nadie, ¿no?, pues hablando de turismo se convierte casi en una autoridad, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Al final yo creo que el mundo del turismo y sobre todo la comunicación turística todavía tiene que sufrir una gran transformación, sobre todo en el ámbito digital. Pasamos del blog, en el que prácticamente había personas que eran profesionales de la edición o profesionales altamente reputados, ¿no?, dentro de lo que es la prensa escrita, que empezaron a hablar de viajes. En la radio también había grandes profesionales que hablaban un poco de ello. En televisión nunca ha llegado a haber un programa especializado en turismo. Ha habido gente que ha hablado de viajes, destinos, de lo que es la puesta en valor de un destino como tal, pero del sector turístico y del turismo como tal, yo creo que todavía tenemos ahí una gran parte que aportar, ¿no? Que es llamativo que en España, que es líder a nivel mundial del mundo turístico, que aporta un 15% del Producto Interno Bruto, no tengamos eso, ¿no? Pues no tenemos un Ministerio de Turismo. Claro, es turismo y es transporte y turismo, ¿no? Eso ya te dice todo, ¿no? En un país en el que, lógicamente, el Producto Que no se enoje el Bruto, ministro, que se pone de mal humor a veces, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo también al ministro. Bueno, pero yo creo que también tenemos que hacer una pequeña reflexión colectiva, ¿no? No podemos ser tan cortoplacistas. Yo creo que en el sector turístico y la pandemia nos puso un poco en nuestro sitio. Estábamos trabajando en base al volumen, el volumen con, bueno, quizás no tanto poder adquisitivo, no tanto, pues no un alto valor turístico, ¿no?, como tal, y decidimos que aquello no podía ser, ¿no? Pero seguimos después de la pandemia y más o menos seguimos en lo mismo, ¿no? Se nos llena la boca de número de visitantes, los hoteles están por las nubes, el transporte está por las nubes. Es decir, al final creo que tendríamos que hacer entre todos un ejercicio importante de generar contenido a largo plazo, de generar contenido turístico a largo plazo y también quizás de fomentar esa comunicación turística importante. Tú eres comunicador, ¿no? Y no es lo mismo pues ese bloguero, ¿no?, que te cuenta una historia desde su punto de vista, desde un punto de vista totalmente subjetivo, a establecer pues un contenido, digamos, de autoridad en base a lo que es el territorio o cualquier otro aspecto, ¿no? Es decir, al final
Si el comunicador no transmite los valores importantes del territorio, realmente no estamos consiguiendo el objetivo, ¿no? Si el receptor percibe un territorio distorsionado, tampoco, ¿no? Es decir, tiene que haber cierta consonancia entre lo que es el territorio, el comunicador y el receptor, ¿no? A veces vemos un programa de televisión y hablan de un destino y hablan 6 minutos del plato que se come allí y apenas nada del destino, ¿no? Claro. Acaba de destrozar ese destino, ¿no? No con esto quiero decir que no haya grandes profesionales, ni mucho menos, pero al final creo que deberíamos hacer un poco esa reflexión colectiva, de decir, bueno, el TikTok, las redes sociales, tiene un recorrido que es muy importante a corto plazo, pero yo creo que también el fomentar la comunicación verdadera de los destinos turísticos sería importante, ¿no? Si uno va a visitar un país, ¿qué es lo que haces? Primero ver las redes sociales, luego te vas a buscar un artículo de National Geographic, o un artículo de Traveler Nest, es decir, al final lo que vas, o un podcast, ¿no?, de alguien que ha hecho por lo menos nuestra generación importante. Bueno, nuestra generación y todas, ¿no? A no ser que vayas haciendo colección de fotografías allá donde vayas, ¿no? En tu caso, que eres informático, ¿por qué te dedicaste al mundo del turismo? ¿Y qué valor añadido desde Territorio Viajero le das a la difusión de esta industria o de este sector, que es un sector social, va más allá del negocio? Está la gente, está un pueblo, está una ciudad, están historias. ¿Cuál es ese valor añadido que le das y tu mirada? Digamos que nosotros establecemos un compromiso con el territorio. Es decir, nunca vamos a hacer un reportaje en el que no tratemos de llegar un poco más allá de donde llegan otros. Nunca vamos a hacer un reportaje a lo mejor de 2 minutos en el que no vamos a sacar el contenido idóneo de ese territorio. ¿Por qué? Porque al final, si aquellos que son comunicados, una fiesta, un conjunto histórico-artístico, cuando ven el reportaje no se sienten reflejados, ese contenido no es un contenido válido para ellos, ¿no? Que a fin de cuentas son los que, si buscamos un negocio dentro de este sector, son los que tienen que pagar, ¿no?, porque alguien termine comunicando su territorio, ¿no? Entonces yo creo que nosotros establecemos pues ese compromiso. Nosotros venimos del sector del turismo, ¿no? Aunque sea informático, prácticamente estudié y me dediqué al sector del turismo, y tratamos de, bueno, pues de poner en valor todos aquellos aspectos diferenciadores. Cuando nadie hablaba de sostenibilidad, nosotros hablábamos de sostenibilidad. Cuando nadie hablaba quizás de turismo activo, turismo experiencial, nosotros ya hablábamos de turismo experiencial. Y ese fue nuestro desembarco dentro del sector turístico. Es decir, cuando nos llamaban para hacer alguna entrevista, yo era presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Madrid y uno de los que creó la Federación Nacional, pues aquello se nos quedaba muy corto, ¿no? Porque nos hacían preguntas como demasiado suaves, livianas, como tenía una batería de preguntas siempre muy preestablecida y no llegábamos al fondo, ¿no? Ten en cuenta que además el sector que más ha crecido en nuestro país ha sido el transversal de las actividades de carácter experiencial, ¿no? El sector que también ha crecido y que debería crecer mucho más, sobre todo en nuestro país, es el sector especializado, ¿no? Aquí, si tú coges las grandes agencias de viajes, verás que casi todos venden lo mismo a diferentes precios, pero el contenido es el mismo y el operador al final incluso en destino es el mismo. Sí, sí. Es decir, ahí no hemos llegado a ese grado de especialización, ¿no? Hay muchas agencias que ya se han especializado, como en otros países, y hacen viajes de autor. Entonces, ese viaje de autor llega un poco más allá. Establece un contenido que además no tiene caducidad, ¿no? Es un contenido que siempre va a estar vivo, porque va a implementar aquellos aspectos que van a ir haciendo ese territorio diferenciado con respecto a los demás, ¿no? Y esa es la parte que nosotros, el Territorio Viajero, tratamos de hacer, ¿no? Tanto en radio como en televisión. Nuestros reportajes van un poco más allá, si inventamos en algún sitio pues un poco comprometido, y lo que sí que hacemos en la radio también es hablar del sector, no solo del turismo, no solo de los destinos, sino también del sector. Un sector que está compuesto por miles y miles de profesionales, de los que apenas nunca se habla nada, ¿no? Nunca se habla de la dificultad de un pequeño hotel para llegar a final de mes. Nunca se habla de aquellos profesionales, los guías, ¿no?, que están a caballo entre sus casas y sus matrimonios, sus hijos. Y esa parte también nosotros nos gusta hablar de ello, porque creemos que además ellos van a aportar algo que quizás a veces pasa desapercibido, ¿no? Y es ese calor humano, ese aspecto diferenciado. En cualquier hotel
siempre buscamos algo que nos dé ese grado de calidez que todos buscamos. En cualquier destino turístico buscamos un poco lo mismo, ¿no? Entonces, quizás nosotros por ese compromiso con la sostenibilidad, con el territorio, con la información veraz, pues también introducimos diferentes interlocutores que nos van a hablar pues de su fiesta, y a lo mejor es la persona, es el danzante de Anguiano, es el que se sube los zancos, ¿no? Claro. No es el alcalde. A veces es el alcalde, que también es el Sí, que se claro. sube. Muchas veces. Claro, si hablamos de mascaradas, pues cogemos a alguien que está dentro de la mascarada. Si hablamos de turismo activo, hablamos con el interlocutor. Es decir, intentamos buscar todos aquellos que proporcionan ese grado de satisfacción en cada uno de los servicios que nosotros vamos a demandar allá en destino. Los especialistas en vinos, los sommelier o sommelier, catan los vinos y los recomiendan. ¿Cómo es tu proceso de turismo vivencial, experiencial, para luego recomendar esos? ¿Y cómo haces con el tiempo? Porque hay tanta oferta que me imagino que es difícil, ¿no?, vivir todo para recomendarlo. Sí, la verdad es que es imposible llegar a todos los sitios, ¿no? Y por mucho que queramos. Pero sí que es cierto que uno, igual que tú estás viendo un programa de televisión y estás viendo el grado de perfección dentro de lo que es el programa, tú sabes detectar también el territorio, aquellos aspectos diferenciados, y claro, pues lógicamente tienes que hacer un estudio de ese lugar al que o vas a ir, o vas a entrevistar, o vas a tratar de sacar aquellos valores, ¿no? Es decir, al final lo que tienes que hacer es ir un poco más allá de esa primera instantánea, de esa fotografía, y tratar de escudriñar dentro de lo que es el destino cuáles son aquellos aspectos que le van a hacer distinto a otro destino. Y ahí es donde, digamos, basas un poco la estructura del contenido que luego vas a tratar de narrar, ¿no? Y también, obviamente, nos rodeamos de los mejores, ¿no? Al final, quieras que no, a lo largo de tantos años de entrevistar gente, pues vas aprendiendo de los mejores, ¿no? Aquellos a los que entrevistas siempre son gente que aportan algo y siempre te dejan algo. Ese pequeño residuo de conocimiento pues también te va generando, en tu árbol de conocimiento global, pues va generando contenido que vas integrando. Entonces, digamos que el empirismo es la propia experiencia de los años que llevamos, la cantidad de actividades que ya se han hecho. Yo la verdad que también he estado muy metido dentro del sector del turismo activo, dentro del sector del turismo un poco más especializado, tanto de fauna, flora, a nivel artístico, y todo aquello pues te da una visión más global que al final puede gustar o no a los receptores, ¿no? Pero sí que es cierto que pone en valor el territorio, que a fin de cuentas eso es lo que nosotros buscamos, ¿no?, en los programas. Paco, muchísimas gracias por la pasión en comunicar, ¿no?, eso que es el territorio viajero, las diferencias dentro de un mundo vastísimo de oportunidades, y ser protagonista tú mismo de cada cosa que nos cuentas, y de respetar la radio y la televisión como medios para transmitirlo, ¿no?, de pasiones que tienen que ver, y mucho. El turismo, si no se comunica bien, no pierde su esencia, y tú estás en pos de hace mucho tiempo de respetar la esencia del turismo con tu programa y con todo lo que haces con tu equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.